Bueno, este miércoles se cumplieron 3 años del terremoto tsunami del año 2010 y el gobierno entregó varias cifras de reconstrucción. De hecho, hay un 93% de avance a nivel general, es lo que dice el gobierno. Sin embargo, hay algunos ahí en la oposición que dudan de dicho número, lo hemos escuchado estos últimos días. Queremos analizar este tema, hay otros también que queremos compartir con ustedes, conversar sobre todo esto. Nos acompaña acá en CNN Chile Cristian Larruet, ministro secretario general de la Presidencia, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, reconstrucción fue menos bullicioso en términos de crítica que los años anteriores, pero ¿le duelen de todas maneras que existan esas críticas? Sí duelen, y duelen porque efectivamente hoy día las obras se pueden ver. Al principio podían haber críticas, pero hoy día las obras están ahí, están las casas, están los puentes, están los hospitales, y efectivamente se ha avanzado sustancialmente. O sea, esa meta de poder hacerlo en 4 años es una meta que se va a concretar. Entonces a uno, ¿qué le duele? Porque uno dice, bueno, pero esto es mérito ¿de quién? ¿De quién? Es mérito de todos. Es mérito de los chilenos que han vivido ahí, de los funcionarios que trabajan, es mérito de la sociedad civil, es mérito también de todos los partidos políticos que aprobaron leyes, que han facilitado este proceso. Entonces, cuando hay críticas que uno sabe que tienen una intencionalidad política, a uno le duele. ¿Pero existen algunas críticas con fundamento o no? ¿Le duele eso? ¿O simplemente que se hagan críticas por hacerlas? Es que lo que pasa es que hay que distinguir. Uno comprende a la familia que está esperando en una aldea y que lleva 3 años esperando. Nosotros el otro día estuvimos en Constitución, ¿no es cierto?, entregando unos departamentos, ¿sí? Y hablábamos con la señora. Bueno, estuvimos 3 años arrendando una casa, arrendando piezas, decían ellas. Y bueno, entre medio, efectivamente uno entiende esa dificultad o esa queja, pero la que no se entiende es esa crítica política al voleo, que desconoce el esfuerzo gigantesco que se ha hecho y que nos ha permitido hoy día tener porcentajes de cumplimiento como los que tú dices. ¿Y le sorprende eso de la política, que exista tanto estas críticas al voleo, no? ¿Sabes lo que pasa? Porque de la Alianza también se hicieron en su minuto. Pero es que le hace mal a la política cuando no se fijan en las realidades, en los hechos. Porque además el ciudadano está viendo los edificios, está viendo las casas, está viendo el hospital nuevo. Entonces él mismo dice, ahí se desprestigia la política. Entonces a nosotros como gobierno también nos interesa prestigiar la política. Y por eso es que esas críticas al voleo que surgen sin antecedentes bien estudiados. Por eso que como gobierno nosotros tenemos siempre el objetivo de que cada 27 de febrero sacamos un informe. Es un informe público, está en la página web, lo vamos a mandar al Parlamento, para que efectivamente se muestre ahí que se hace un análisis serio del proceso de avance de la reconstrucción. Se le critica lo cuantitativo y que no se dedica mucho a lo cualitativo, ¿es cierto eso? Yo creo que hay que tener siempre en la esfera pública las dos miradas, porque si nos quedamos... ¿Existen en este caso? Sí, por supuesto. Por ejemplo, lo cualitativo, el mejoramiento de las casas. En los departamentos que el presidente entregaba en Constitución en el día de ayer, fíjate que eran departamentos que eran de 44 metros, ahora son de 55 metros. Eran departamentos que habían sido mal construidos, se murieron 8 personas. 8 personas en ese lugar, en el terremoto. Y no fue afectado por el tsunami. Estamos en el cerro. ¿Y eso qué significa? Mala calidad de la construcción. Nosotros estamos haciendo todo el proceso de reconstrucción con mayores y mejores estándares de calidad. Pero ministro, era haciendo un poco de quizás de mea culpa o no. ¿Se habló más de lo que se tenía que hablar con respecto a la reconstrucción o no? Se lo pongo en el siguiente ejemplo. Que efectivamente Chile a nivel internacional se reconoce como un proceso de reconstrucción exitoso por el tiempo que lleva y la cantidad que se ha hecho. Pero a lo mejor el prometer ciertas cosas que no se cumplen en ciertos plazos específicos, ¿fue un error o no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que hubo un error. Nosotros cometimos un error como gobierno. Y fue que cuando se produjo el terremoto y el maremoto, nosotros no fuimos suficientemente explícitos y claros en bajarle las expectativas a la ciudadanía. ¿En qué sentido? En que una parte grande de los recursos había que focalizarlo en la zona de la reconstrucción y en la reconstrucción. Y eso significaba postergar en esas mismas zonas o en otras partes de Chile otras prioridades, por lo menos transitoriamente. Yo creo que nos faltó, lo que yo digo, bajar expectativas en ese momento.
Pero yo no creo que haya habido promesas. Fíjate que nosotros dijimos 220.000 viviendas dañadas que van a ser de cargo del gobierno y dijimos 220.000 subsidios. Hoy día están entregados hace ya varios meses. No, pero por ejemplo, eso que cuando en su minuto se dijo, por ejemplo, vamos a intentar de que el próximo invierno ninguna familia se quede sin casa. Sí. Que eso fue una declaración, y lo dijo el presidente de la República. Que ninguna aldea. Exactamente. Sí. Entonces ahí no alcanzamos a hacerlo. Efectivamente, ahí no, ¿en dónde fue el error? Nos equivocamos en la cantidad de procedimientos administrativos. Había, por ejemplo, nos dimos cuenta que había muchos terrenos sin título de dominio. Y además tomamos una definición que yo creo que es muy profunda, muy valiosa a propósito de esta discusión si gobernamos con principio o no, que fue el decir, vamos a privilegiar que la persona decida qué tipo de vivienda. Le escogimos varias distintas, le propusimos varias distintas, él escogió, pero lo más importante de todo es que dijimos, usted tiene derecho a escoger el sitio donde quiere instalar su casa. Y si quiere el sitio original, se lo vamos a respetar. Y eso obviamente encarece el proceso, lo hace más engorroso. Pero yo creo que lo más importante es respetarle a la persona el deseo de vivir en el entorno donde siempre ha vivido. Yo creo que eso nos demoró, nos faltó explicar que eso significaba una cierta demora, pero estamos recuperando terreno al punto de que el presidente acaba de nuevo de comprometerse y decir, a marzo del próximo año, cuando terminemos el gobierno, vamos a haber terminado el proceso. Ministro, usted asesora directamente al presidente, a algunos ministros, la relación con el Congreso, en fin, los seguimientos de los proyectos de ley que van hasta el Parlamento. Usted puede asesorar y ver ese mundo, pero no el de los partidos políticos y no de los candidatos presidenciales de cada uno de ellos. Voy a los candidatos de la alianza. Entorpeció esta discusión de la semana entre Goldborn y Alamán, un acto que al parecer no iba a ser muy criticado por la concertación y que finalmente tuvo todo este enredo mediático complejo. No, yo creo que es tan maciza lo que los medios de comunicación mostraron en materia de reconstrucción, que este fue un episodio pequeño en comparación a el celebración o recordación del 27 de febrero. ¿Pero se equivocaron los candidatos o no de la alianza en poner esa discusión sobre la mesa? Yo creo que no fue lo más afortunado, no fue lo más afortunado, pero creo que fue un episodio menor frente a lo que mostraron los medios de comunicación, que son los resultados de este proceso. Pero entorpece las labores del gobierno, o más que las labores, la imagen que puede tener el gobierno este tipo de cosas, porque viene un año complejo. Vienen las primarias, viene un proceso eleccionario donde esto está recién partiendo y donde el gobierno está tratando de hacer las cosas por lo que se ve, tratando de mejorar la encuesta, tratando de hacer las cosas bien, en fin. Estos dos candidatos, con este tipo de actitudes, ¿qué le parece a usted? ¿Puede entorpecer justamente ese objetivo que tiene el gobierno ahora en adelante? Si siguiese esa misma lógica. Mira, nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos de hacer un buen gobierno, seguir haciendo las cosas con mucho esfuerzo, siempre tratando de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de mostrarle al chileno la importancia de la continuidad de la obra. En teoría eso suma, pero el otro resta. Y yo creo que los dos candidatos tienen ese mismo espíritu. A veces se cometen errores, todos cometemos errores, a veces se cometen errores, pero yo los conozco bien a los dos, yo creo que ellos dos tienen el mismo espíritu. Es decir, ellos están convencidos, nosotros estamos convencidos de que el chileno, cuando tome su decisión en el secreto de la urna, ese día 17 de noviembre, va a preguntarse la pregunta que es la obvia, que es decir, mis hijos, yo, estoy hoy día mejor, el futuro es mejor que en relación al año 2009, y yo creo que los dos candidatos van a ayudar a que esa respuesta sea positiva y por lo tanto el proyecto que hemos iniciado con este gobierno pueda continuar. Pero ministro, ya pongamos en el caso hipotético que estén convencidos los dos, pero estoy hablando entre ellos dos, estas discusiones que se están generando, ¿entorpece todo esto? Yo creo que no ayudan cuando se cometen errores, no ayudan, pero como te digo, de todas maneras es menor y la obra es mucho mayor, en la proyección de la obra tiene un significado mucho mayor y ellos dos están muy convencidos de eso y muy jugados por esa opción. Bueno, ministro, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, vamos a un pequeño descanso y ahí volvemos con más temas. Vamos a volver.
conversando acá con el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Larroulet. A ver, ministro, hoy día se dio a conocer una cifra de desempleo importante, 6%, 18 años que no se da. Pero hay algunos que, bueno, hablemos de crítica, que dicen que no es tan cierto eso. O sea, es cierto en términos numéricos, pero que hay muchos empleos que son de pequeñas y medianas empresas, que todavía están empezando como a crecer y que por lo tanto no es un empleo tan directo como cuando una persona está contratada, con indefinido, con un sueldo X. No, esa es una crítica que no ha estudiado el informe del INE. El informe del INE muestra que efectivamente, yo te digo... esa crítica ha sido sostenida en el tiempo. Cada vez que sale una cifra de desempleo, es como que sale una cifra de desempleo, es como el precio de los combustibles. Pero es como la reconstrucción. O sea, antes se criticaba, al principio sobre todo, toda una reducción del desempleo se criticaba. Un avance en materia de reconstrucción se critica. Entonces, esas críticas son críticas al voleo, sin antecedentes. Fíjate que la reducción de ahora, primero es una reducción histórica. O sea, tú muy bien decías, décadas que no ocurría una cifra de desempleo así. Yo considero que además, al revés, esa cifra, eso es producto de todos los chilenos, deberíamos estar orgullosos y felices. Ahora, la calidad de los empleos, la mayoría son empleos con contrato de trabajo y por lo tanto son buenos empleos. Segundo lugar, son empleos en que la gran mayoría de los nuevos procesos son para las mujeres, lo cual esa también es una muy buena noticia. Tercero, ¿qué grupo socioeconómico es donde más aumenta el empleo? En el 10% más pobre. Entonces también esta es una otra buena noticia porque la distribución del ingreso está mejorando. Después de 20 años, en este gobierno, la distribución del ingreso empieza a mejorar. Y cuarto, que yo creo que a todos nos debe tener muy contentos, es que te acuerdas que se dudaba mucho de la promesa del presidente Sebastián Piñera del 1.000.000 de empleos. Con esta cifra de desempleo ya tenemos 817.000 puestos de trabajo comprometidos nuevos. O sea, estamos así, al lado de la meta del 1.000.000 de empleos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Sí, yo creo que hay algo más profundo que nos debe tener a todos felices. Es que esta economía es capaz de crecer y es capaz de dar empleo y buenos empleos. Pero, ministro, sí, eso es súper cierto y lo reflejan las cifras, que son temas que tocan directamente a la ciudadanía. La reconstrucción, a los que se les ha entregado y se les ha cumplido, también le toca directamente a la ciudadanía. ¿Por qué al gobierno entonces le cuesta tanto crecer en las encuestas o en la aceptación popular si esos temas que son tan directos en la ciudadanía, en algunos de los casos, no toquemos el tema de la bencina porque hay un tema mayor, no se refleja directamente en el apoyo? Mira, yo te diría por lo siguiente. Primero, los apoyos tienen ciclos. En general, mira al presidente Lagos, mira a la presidenta Bachelet. Hay una especie de intermedio donde los gobiernos son bastante cuestionados por la población. El primer año siempre favorable. Sí. Y hay un ciclo y después sube. Ese ciclo ya se empezó a dar con este gobierno. El año pasado este gobierno mejoró su aprobación en 8 puntos. Y esa situación sigue creciendo. Entonces, está reconociéndose por la ciudadanía este trabajo en ambas áreas y yo estoy seguro que hacia finales de este gobierno va a tener porcentajes de aprobación muy altos. Ministro, ¿y este problema con los 3 soldados bolivianos, usted cree que le puede perjudicar al gobierno todo esto que se ha producido, esta discusión entre Evo Morales, o más que discusión, estos mensajes de Evo Morales al presidente Sebastián Piñera? Todos sabemos, y los chilenos en esta materia estamos muy claros, de que Bolivia, por décadas, ha utilizado el conflicto con Chile para poder mejorar su posición política interna. Es el caso de presidentes anteriores y es también el caso del presidente Morales. El presidente Morales ha vivido momentos muy difíciles políticamente en el último tiempo y por eso está utilizando el caso de Chile, el tema del mar, el tema de la soberanía, ahora estos 3 militares para fortalecerse internamente. Y por lo tanto nosotros como Chile, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mantener nuestra línea. Nuestra línea es, efectivamente, existe un tratado entre ambos países, suscrito hace ya muchos años, es un tratado que además delimita completamente la frontera, y el segundo principio básico es el Estado de Derecho. Nosotros tenemos que hacer cumplir el Estado de Derecho. Sea quien quiera sea, y en este caso se aplica, no puede autorizarse ni permitirse que una persona ingrese ilegalmente al territorio chileno e ingrese además con fusiles de guerra. Entonces, afortunadamente se acaba de llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y estos militares
y los abogados que representan a los militares bolivianos, y este tema se va a resolver, se supone, que el día de mañana. Salen libres entonces. Salen libres, pero después de tener un acuerdo que cumple el requisito que siempre hemos dicho nosotros, que tiene que velar por el Estado de Derecho. Hubo un tribunal, hubo una fiscalía que analizó el proceso y que está llegando a un acuerdo con estos militares. Pero hay algo que no me calza, no sé si porque no logro comprender bien lo que ocurrió, pero, a ver, el fiscal Manuel Guerra entregó los antecedentes al juez de Pozo Almonte, Rodrigo Hernández, el lunes pasado, y en una audiencia se determinó que 2 soldados, Alex Choque y Augusto Cárdenas, estos 2 soldados definitivamente podían quedar en libertad y se volvían a su país, excepto José Luis Fernández, que andaba con armamento de guerra, y por lo tanto había una pena de por medio que podría haber sido si hubiese seguido el juicio, y por lo tanto había que expulsarlo del país con lo que subimos estos últimos días. Pero aquí voy yo. Decidieron aceptar estos 3 militares esta situación. Ellos, la defensa, decidieron no aceptar. Al principio había una posición distinta. Pero sí, está claro. Pero decidieron no aceptar. El juez determinó 10 días para que la Fiscalía entregue antecedentes, 10 días que se cumplían la próxima semana. El militar, hablamos de José Luis Fernández, arriesgaba una pena alrededor de 5 años, posiblemente, de acuerdo a lo que se había establecido como pena máxima en teoría, y por lo tanto se le había dado arresto domiciliario nocturno en su casa. Si hay un arresto domiciliario nocturno, hay una posible pena. El fiscal iba a investigar o iba a entregar antecedentes después de 10 días. Y nosotros decimos que estamos respetando el Estado de Derecho. ¿Cómo se llega a un acuerdo entonces y no se sigue el proceso judicial? No, pero te falta explicar una cosa. Y es que el acuerdo es entre el fiscal y los abogados defensores o el abogado defensor de los militares. O sea, esa investigación del fiscal lo llevó a establecer un acuerdo con los militares bolivianos, acuerdo que a su vez significa que los 3 tienen las mismas sanciones, llamemos, y que los 3 aceptan esas sanciones. Acuérdate que, por ejemplo, de acuerdo a lo que sale en la información entregada por el fiscal en el día de hoy, los 3 militares, por ejemplo, tienen prohibición de ingresar a territorio chileno en un periodo de 1 año. Entonces, se llegó a un acuerdo en base a, por eso que insisto, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho decía que esta materia tiene que ser resuelta por la Fiscalía, por nuestro Poder Judicial. Pero no principio hay diferenciación entre uno con los otros dos. Claro, pero ha habido una diferenciación. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, porque en los antecedentes, como lo dijo el fiscal hoy día, él, a la luz de los antecedentes que investigó, llegó a la conclusión que efectivamente había un tratamiento equitativo entre los 3. Y eso fue aceptado por los militares bolivianos. Que es lo que querían ellos también. Está bien, pero eso no quiere decir de que no haya Estado de Derecho, de que el fiscal a raíz del acuerdo no se les vaya a aplicar una sanción como la que ya te mencioné, y por lo tanto se resolvió como corresponde. Y eso fue la postura del gobierno de Chile. Señores, nadie puede entrar a Chile con un arma de fuego sin que... y ellos, ¿qué es lo que querían? Que el gobierno llegara administrativamente y lo enviara. No, señores, la ley dice que tiene que entregarse a la Fiscalía. Los carabineros hicieron lo correcto, lo entregaron a la Fiscalía, y ahora, en un acuerdo con la Fiscalía, ellos van a poder salir el día de mañana. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos conversando acá con el ministro Cristian Larroule justamente el tema de Bolivia. Entonces, usted dice, el fiscal va a tener que entregar antecedentes para poder entender esta situación, porque si no, no se logra explicar. Mañana, en la audiencia correspondiente, el fiscal va a tener que entregar todos los antecedentes y dar a conocer el acuerdo que se anunció hoy día, y que esperemos que ellos, los 3 militares bolivianos, lo tienen que ratificar el día de mañana. Todavía no está, como se dice, cerrado completamente el caso, porque mañana tienen que ratificar el consentimiento en la audiencia correspondiente. ¿No se manejó mal esto desde el gobierno, como se ha dicho, por ejemplo, desde Bolivia, que esto sería solucionado de una manera más pacífica, diplomática, y no han llegado a todo esto? No, porque de nuevo ahí está. Esa es la diferencia de visión y de mirada que yo creo que nos tiene a nosotros los chilenos contentos de ser chilenos, vivir en Chile, que es esa mirada del respeto de los tratados internacionales, el respeto del Estado de Derecho. Cuando un extranjero o chileno entra con un arma de fuego, el carabinero tiene la obligación de llevarlo a la Fiscalía. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, ¿qué mal manejo? ¿Mal manejo porque se está cumpliendo la ley? No. Se cumplió la ley y eso es lo que corresponde, y por lo tanto
Ha habido unas críticas políticas, he visto algunas críticas de la oposición en ese sentido, muy desafortunadas. Asimismo, he visto otras reacciones. Vi ayer, por ejemplo, unas declaraciones del senador que además va a ser presidente del Senado en pocas semanas más, Jorge Pizarro, muy correcta en el sentido de defender una línea que Chile siempre ha tenido. Chile siempre ha tenido una política. No importa el presidente, de qué color, de qué partido político el presidente, ha tenido una línea muy clara. Y yo creo que el presidente Sebastián Piñera en esto ha tenido una conducta ejemplar de defender nuestra soberanía, nuestro territorio y ser muy claro en esa materia con respecto al gobierno boliviano. A propósito de leyes, ministro, están las leyes, bueno, la ley de las primarias, que usted hace pocos días atrás se refirió, hoy día también, respecto a que hay unas pequeñas alertas que se les ha dado respecto al tipo de voto que sería colores y que esto, en el fondo, rompe uno de los principios que es el de la privacidad al momento de votar. Usted va a presentar un proyecto la próxima semana, tengo entendido. En ese sentido, ¿existe el apoyo transversal? ¿Ha podido tantear un poco el terreno para que eso pueda salir de manera rápida? Bueno, efectivamente. ¿En qué consistiría? Sí, nosotros llevamos trabajando con todos los partidos políticos. Nos hemos reunido con los expertos electorales, con los secretarios generales de los partidos, nos hemos reunido también con personas o sectores que tienen conocimiento en esta materia, porque tenemos que hacer perfeccionamiento a la luz de la experiencia de la inscripción automática y del voto voluntario. Cuando tuvimos la elección de los concejales, ahí, ¿cuál era la gran preocupación? La gran preocupación era de que llegara un ciudadano a la mesa y no estuviera inscrito. Porque acuérdate que esa era la garantía, inscripción automática. Por lo tanto, usted, mayor de 18 años, va a poder votar sin ir a ningún trámite previo. Entonces, ¿salió bien eso? Salió impecable. Pero hubo otros problemas. Por ejemplo, aparecieron en el padrón electoral personas fallecidas. Sí. Entonces, este proyecto es un proyecto corto, no es un proyecto largo, que apunta directamente a esto, cómo corregir el tema de las personas fallecidas, cómo corregir el tema también de que hubo ciertos acarreos o cosas raras en las inscripciones. Sí. Tercero, corregir también el tema de la capacitación de los vocales. Pero agregar esto del color de los votos, además, la distinción. Y además asegurar bien el secreto del voto, porque han habido ciertas dudas. El secreto del voto está asegurado completamente porque cada ciudadano en una primaria va a tomar su voto y va a ir y va a marcar su voto de preferencia. Pero como son primarias de distintos partidos o distintos conglomerados que se hacen en un solo momento, en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, sí. Las primarias son en distintos momentos. Y tú vas a votar en la primaria del Partido Republicano y no en la del ¿Pero cómo se zanjaría esto de los colores? No, esto básicamente estamos buscando fórmulas distintas de identificación del voto, distintas. Pero que no sean más privadas, identificadas para la persona y que no para el resto, que sean más privadas. Eso es lo que estamos haciendo. Se nos está yendo el tiempo. Tengo que preguntarle, usted estuvo con Adolfo Saldívar durante mucho tiempo, compartió con él, tuvo reuniones. ¿Qué deja Adolfo Saldívar a la política? A raíz de todo esto que hemos comentado, porque él también tuvo un momento bastante complejo. Y usted tuvo incluso un problema complejo ahí con su hermano Andrés Saldívar en el Congreso para una de las discusiones del presupuesto en el año 2010. Es parte del oficio. Es parte de la política del oficio. Es parte del oficio. Pero no, yo diría que, yendo al fondo, yo creo que Adolfo Saldívar deja a Chile un gran ejemplo de un político apasionado, pero que siempre estaba por sobre todas las cosas el interés del país. Es una persona de Estado republicano. Piensa tú su rol que acaba de cumplir exitosísimo como embajador en Argentina, promoviendo la integración entre ambos países. Yo creo que deja un gran legado de un ejemplo de un político apasionado, consecuente, pero además que siempre, por sobre todas las cosas, primó en él el interés nacional. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Nosotros. Bueno, nosotros terminamos esta conversación. Los dejo junto a la programación de CNN Chile. Que estén muy bien.